rápidamente. Recuerden que nosotros en lo que es inferencia estadística hemos trabajado sobre estimación con intervalos de confianza. El trabajo práctico número 7 consiste justamente en test de hipótesis. ¿Cómo resuelvo el trabajo práctico número 6? ¿Qué es lo que hacíamos para todos los ejercicios? Identificábamos todos los datos del problema, tamaño de la muestra, la media, la varianza, el intervalo de confianza, el alfa, la distribución, todos los datos que tengamos. Como segundo paso, calculamos alfa sobre 2. Como tercer paso, identificamos el tipo de problema, vamos a la tabla resumen, identificamos cuál es el problema que debemos, cuál es la fórmula del intervalo de confianza que debemos utilizar. Calculamos el valor de la distribución z, t o chi cuadrado asociado a la fórmula, reemplazamos los valores de la fórmula y calculamos el intervalo de confianza y sacamos conclusiones. En la clase 1 y 2 vimos los intervalos de confianza sobre el parámetro media poblacional y también varianza poblacional y proporciones. En la clase 2 y 3, en la clase 2, ya empezamos la clase pasada y en la de hoy, vamos a terminar de ver diferencia de medias, que tenemos 4 posibles casos para aplicar, y diferencia de medias, pero con muestras apareadas, ¿sí? Que es otro caso. Y también vamos a ver cociente de varianzas y diferencias de proporciones. Bueno, en base a esto, vemos los ejercicios 21, 22, 24, 28 y 29. Con esto terminaríamos el trabajo práctico y solo quedarían los ejercicios restantes para competencias. En el caso de que haya todavía algún grupo que no lo haya rendido o que no tengan ejercicios asignados, hoy terminamos de asignarlos. Recuerden que todos tienen que tener al menos 2 ejercicios de competencia rendidos antes de que finalice el cuatrimestre. Bueno, el primer ejercicio que vamos a ver es el ejercicio número 21. ¿Qué nos dice? Los zoólogos están interesados en la distancia promedio que un cierto tipo de mamífero viaja desde su madriguera. Un equipo de vigilancia observa 2 muestras de estos mamíferos. La información en metros de la muestra 1 es, y nos arroja ahí todos los resultados. Y de la muestra 2, tanto. Calcula e interpreta el intervalo de confianza del 99% para la diferencia de medias y de la distancia entre madriguera de 2 poblaciones. Suponga que las desviaciones poblacionales son iguales. Son iguales. Las desviaciones poblacionales son iguales. Entonces, como ven ustedes, a ver, esperen un segundito. Acá está mi puntero. Tenemos los datos de mi muestra 1 y tenemos los datos de la muestra 2. ¿Sí? Son muestras, ¿es la misma muestra en 2 intervalos o son 2 muestras distintas? ¿Están? ¿Son 2 muestras distintas o es distintas? Exactamente. Son 2 muestras distintas, ¿sí? Cuando yo hablo de la misma muestra, es, por ejemplo, hay ejercicios en donde decimos, una muestra se expone a determinado fertilizante. Supóngase una muestra de terreno, se expone a un determinado fertilizante para saber si la tierra resulta apta para realizar una huerta. Yo tomo los valores de la tierra antes del fertilizante y los valores son tanto. Yo tomo los valores de la tierra después que apliqué el fertilizante sobre todas las hectáreas y los valores son tanto. Eso es la misma muestra expuesta a 2 eventos, ¿sí? Si bien tengo resultados distintos, pero estamos hablando del mismo paquete de muestra, del mismo subconjunto de elementos, nada más que afectados a sucesos diferentes. En este caso son 2 muestras independientes, ¿sí? Son 2 muestras diferentes. Entonces, tengo básicamente los metros alcanzados por una determinada cantidad de mamíferos en una primera muestra y tengo todos los metros alcanzados por una determinada cantidad de mamíferos en una segunda muestra. Bien.
Para cada una de esas muestras, ¿qué hago? Saco, identifico todos los datos. Yo tengo los valores muestrales nada más. Entonces, ¿qué puedo calcular de esos valores muestrales? Y fundamentalmente puedo calcular la media, el desvío, la varianza, ¿sí? Y el nivel de confianza. Lo mismo para ambas. Esta tabla que da acá de resumen, directamente lo sacan con la validación de datos de Excel, ¿sí? La pueden calcular directamente, se calcula a través de Excel, como la validación de los datos. En el caso de que tengan dudas de cómo manejar el Excel, lo que dijimos con los otros profes es que no vamos a, en la clase por lo menos, a, especificar en la resolución del Excel porque no es una clase de Excel, básicamente. Bien, es una clase de estadística. Entonces, si tienen dudas, quieren aprender a manejarlo, en mi caso no tengo ningún problema que en las consultas veamos esto. Bien, así practicamos y ustedes empiezan a adquirir este conocimiento. Mientras funcionemos en la virtualidad, les sirve. En el caso de que volvamos a la presencialidad, recuerden que estos cálculos los van a tener que hacer directamente con la calculadora en mano. Es distinto. ¿Sí? ¿Había alguien habilitado ahí el micrófono? ¿Tiene alguna duda? Bueno. Ok, entonces, identificamos los datos del problema. Yo tengo mis dos muestras, una con 14 elementos individuos y la otra con 10. Calculo todos los datos de cada una de estas muestras, ¿sí? Y ya tengo mis datos del problema. Dice, calculo alfa sobre 2. Recuerden, esta es la tablita que yo tenía con los pasos que hago para resolver mi trabajo práctico número 6. En este caso, contempla dos muestras. Calculo mi alfa sobre 2. Tengo mi alfa, ¿de cuánto es? De 0,01. Mi alfa sobre 2 es de 0,005. Identifico el tipo de problema. En este caso, la única característica que nos arroja es, dice, calcula e interpreta el intervalo de confianza para diferencia de medias de la distancia de la madriguera de dos poblaciones, suponga que las desviaciones poblacionales son iguales. A ver, marcador. ¿Qué nos dice como dato? Las desviaciones poblacionales son iguales. Entonces, a base a esto, yo voy directamente a mi resumen de la tabla y puedo, considerando ese dato, ¿cuál de los casos voy a emplear? Veamos el primero. Dice, diferencia entre medias de varianzas conocidas. Población normal también puede usarse para las poblaciones si no son normales, pero las muestras son grandes. El segundo caso, acá nos dice poblaciones conocidas, pero no nos dice si son iguales o no. En el segundo caso, ¿qué nos dice? Diferencia entre medias de dos distribuciones normales, varianzas desconocidas, pero iguales. ¿Podría aplicar este caso? Claro, exactamente. Podría aplicar este caso. El tercer caso, ¿qué nos dice? Diferencia entre medias de distribuciones normales, varianzas desconocidas y distintas. ¿Puedo aplicar este caso? Claro, no. A ver, entonces voy a ir poniendo X. Este no. Este dijimos que sí. Este no. Diferencia entre medias de distribuciones no normales con varianzas desconocidas. ¿Puedo explicar este caso? No. Bien, porque las varianzas son conocidas. Y el último caso que dice diferencia entre medias de distribuciones normales para muestras apareadas. Las muestras apareadas son lo que yo mencioné hace rato como la misma muestra expuesta a dos sucesos. Bien, las muestras apareadas es la misma muestra expuesta a dos sucesos. Bien, por eso para las muestras apareadas lo que trabajamos es con una nueva variable que es D.
que es la diferencia, porque es una misma muestra expuesta a sucesos distintos. ¿Bien? En este caso dijimos al inicio que son dos muestras. Por lo tanto, tampoco podemos usar el caso de muestras apareadas. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno. Entonces, definimos cuál caso usar, que es el que tiene varianzas desconocidas pero iguales. Bien, justamente este caso trabaja con T, entonces calculo T. Recuerdan que T lo tiene hacia el límite inferior en alfa sobre 2 de N1 más N2 menos 2. Y del límite superior, alfa sobre 2 de N1 más N2 menos 2. Por lo tanto, es el mismo. Tengo el alfa sobre 2 era 0,005 y N1 más N2 menos 2 es 14 más 10, 24, menos 2, 22. 22 grados de libertad finales. ST me arroja de tabla menos 2,819. Fíjense que la fórmula además tiene SP, tiene este valor de SP, que esta SP, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Con esta fórmula que está acá, que es N1 menos 1 por ese 1 al cuadrado, más N2 menos 1 por ese 2 al cuadrado, todo eso dividido N1 más N2 menos 2. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? El desvío estándar. ¿Cuál? ¿De la población o de la muestra? La desviación, Muy bien, muestral. exactamente, la desviación muestral. Entonces, utilizo, fíjense en el numerador, la desviación muestral de la muestra 1, la desviación muestral de la muestra 2. Bien, aplico todos los valores de la fórmula, calculo y tengo mi valor de SP. ¿Qué hago? Acá fíjense que está desarrollado todo este segmento que está en verde, los desarrollo acá. Para hacer solamente un extremo, ¿bien? Para mostrarles solamente el extremo, en este caso el límite superior. Es lo mismo para el límite inferior, nada más que cambia este signo. Tenemos la diferencia entre X raya, en este caso, fíjense que la fórmula utiliza X e Y. Acá nosotros usamos muestra 1, muestra 2. Por lo tanto, hablamos de X raya 1, X raya 2, más T. Bien, y acá hay un error, no es 23, perdón. Es lo voy a agendar para corregirlo en el trabajo práctico. Esperen un segundito, así después no me olvido. Ejercicio 21. Los grados de libertad son... ¿Cuántos dijimos que eran los grados de libertad, chicos? 22. Exactamente. Bien, perfecto. Entonces, corregido esto, calculamos el T, ¿verdad? Por SP, por la raíz de 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Reemplazamos todos los valores y ¿qué hacemos? Calculamos nuestro intervalo. ¿Sí? Tenemos que el intervalo va de 5,520 a 114,18. ¿Cuál era la pregunta? Calcula e interpreta el valor de intervalo para la diferencia media de la distancia de las dos. Supongo que las desviaciones por poblaciones son iguales. Ahí terminaría el ejercicio. Si la pregunta es si las distancias de la muestra 1, las distancias, perdón, de la muestra 1 es igual a la distancia promedio de la muestra 2, ¿cuál sería la respuesta? Si la pregunta es
que la distancia promedio de la muestra 1 es igual a la distancia promedio de la muestra 2, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué creen? Si yo digo que el zoólogo asume que la distancia promedio de la muestra 1 es igual a la distancia promedio de la muestra 2, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué creen? A ver, Agustín Díaz, Agustín, ¿estás? Agustín, ¿estás? Bien, ¿qué crees? Si el zoólogo afirma que la distancia promedio de la muestra 1 es igual a la distancia promedio de la muestra 2, ¿que está en lo cierto? ¿Que está equivocado? Alex, Alex Coria, ¿estás? Alex Coria, Alex Coria, bien. Cualquier cosa le dicen a los compañeros que se vuelvan a unir a las clases. Yo voy sacando a aquellos que no están bien, que se vuelvan a unir en el caso de que quieran participar. Antonella Fernández Rodríguez, ¿estás? Sí, profe. Ahí le puse que si su desvío sería 0. ¿Cómo? Sí, a ver, la pregunta Como que, sería, si el zoólogo cree o considera, ¿sí?, que las distancias promedios de la muestra 1 son iguales que las distancias promedio de las muestras 2, ¿está en lo cierto o está errado? Profe, ¿Sí? Araceli. estaría errado porque el cero no está incluido en ese intervalo. Excelente. Listo. Bien. Bien, chicas. Bien, ahí Camila también lo puso. Bien. Exacto. Esa es, ¿sí? Esa es la respuesta. Preguntas típicas de parcial, ya les dije. Empiecen a hacer ese entrenamiento del análisis de las conclusiones de estos intervalos. ¿Bien? Ahora otros chicos. Si el zoólogo asume que la distancia promedio de mi muestra 2 es muy superior a la distancia promedio de mi muestra 1, ¿está en lo cierto o está errado? Ariel Jampa. Ariel Ángel Jampa, ¿estás? Ariel Ángel Jampa. Bien. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Pueden decir no sé. Camila Ríos. Ah, Camila respondió también hace rato, ¿verdad? Sí. Sigamos. Carolina Cabana. ¿Qué crees?
¿Que está en lo cierto o que está errado el zoólogo? Que está en lo cierto. Cristina del Carmen. Sí, profe. ¿Qué crees? Eh, Si el zoólogo dice que la distancia promedio de la muestra 2 es muy superior que la distancia promedio que recorren los mamíferos en la muestra 1, ¿está en lo cierto o está errado? estaría errado también porque el espacio muestral, o sea, mu, es superior en 1 y es superior a 2. ¿Por qué? ¿Por qué es superior? ¿Por qué vos pensás que mu1 es superior a mu2? Porque justamente mu1 es mayor que mu2. ¿Pero por qué? ¿Cómo deducís? ¿Cómo pensás si no tenemos valor de mu? Mm. No, no lo sé. Bien. Daniela Jaya. Daniela Jaya. Bien. ¿Vos qué crees? Pueden no saber, chicos, no estoy evaluando, tranquilos, no estoy evaluando, estamos aprendiendo en esta clase, ¿sí? Pueden no saber, estamos aprendiendo. ¿Qué crees? ¿Que está en lo cierto o está errado? Carolina dijo que está en lo cierto, Cristina dijo que estaba errado. ¿Vos qué crees? David Paoloni. David. David, ¿estás? David, ¿estás? Bueno, parece que no está. Eduardo Añazgo. ¿Qué crees? ¿Alguno que sepa responderme? ¿Por qué crees que está equivocado, Eduardo? ¿Alguno que sepa responderme y que lo pueda justificar? Profe, sería que mu1 es mayor que mu2 porque el intervalo está entre dos valores positivos. Exacto, eso es todo. Exactamente. Bien, gracias Camila. Bueno, sigamos, ¿sí? Bien. Ejercicio número 22. Dice, se extraen muestras aleatorias de tamaño N1 igual a 10, N2 igual a 15, de dos poblaciones normales independientes. Las muestras y varianzas de la muestra 1 son 316 y de la muestra 2, 325 y 49 respectivamente. Suponiendo que las varianzas son distintas, construye un intervalo de confianza. ¿Bien? ¿Qué hacemos? También podemos ver que son dos muestras. ¿Es la misma muestra expuesta a dos situaciones diferentes o son dos muestras? Son dos muestras, exactamente, son dos muestras. Muy bien. Entonces, son dos muestras. Pongo todos los valores de las dos muestras, los datos, ¿sí? Identificamos los datos del problema. ¿Qué hacemos? Calculamos alfa. Calculamos alfa, tenemos un alfa de 0,025. ¿Qué ejercicio, por cuál nos inclinamos?
a ver, esperen que volvemos acá. Dice, construya un intervalo suponiendo que las varianzas son distintas. ¡Apa! Suponiendo, destaquemos acá, que las varianzas son distintas. Dato del problema. Esperen un segundito. Hola. Bueno, entonces, vamos a nuestra tabla de resumen. El primer caso lo voy a hacer acá con un color azul, ¿sí? Recuerdan que el rojo quedó ya del ejercicio 21. Ahora lo hago con un color azul. Dice, diferencia entre medias de varianzas conocidas. No especifica si son iguales o diferentes. Entonces, lo descartamos. Diferencia entre medias de dos distribuciones normales de varianzas desconocidas, pero iguales. ¿Cómo decía el ejercicio? Muy bien, entonces este lo descartamos. Diferencia entre medias de distribuciones normales de varianzas desconocidas y distintas. Bueno, este podríamos emplearlo. Diferencia entre medias de distribuciones no normales, varianzas desconocidas. Y no especifica nada más. Listo, como tenemos uno que se ajusta perfecto, nos inclinamos por este. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Son muestras apareadas? Ya dijimos que no es la misma muestra expuesta a dos sucesos distintos, sino que son dos muestras. Por lo tanto, tampoco se aplica. Bien, entonces, trabajamos con el caso de muestras distintas. Venimos, vamos. Extraemos la fórmula, identificamos el tipo de problema. ¿Qué hacemos? Calculamos con quién trabaja. Con T. T de alfa sobre 2 de nu. ¿Bien? Calculamos. ¿Qué hice? Acá también hicimos lo mismo. Separamos el extremo, uno solo de los extremos, que es en este caso el límite superior, para reemplazar con los datos posibles, para no hacer todo el intervalo en el desarrollo. Entonces reemplazamos los datos, tenemos x1 y x2, otra vez reemplazamos y raya que teníamos acá, lo llevamos a x rayas 2, porque acá estamos trabajando con muestra 1 y muestra 2. No hablamos de la muestra x y muestra y, sino x raya 1, x rayas 2. Reemplazamos todos los valores, calculamos y nos da justamente el valor del intervalo. Acá me olvidé decirles algo. Para calcular el t, tenemos t alfa sobre 2 nu. ¿Qué es nu? Es la fórmula que está acá abajo. Así se calcula nu, ¿sí? Que es esa B que ven ahí, se llama nu, es una letra griega. Tenemos el numerador que está afectado por la varianza muestral y el tamaño muestral, y el denominador que también exactamente lo mismo, nada más que en diferentes ecuaciones. ¿Qué hago? Calculo. Siempre lo trabajo con el entero más cercano, ¿sí? Redondeamos hacia el entero más cercano. En este caso, como es 22,6, ¿qué valor va a ser el entero? 23. ¿Bien? Con el valor de 0,025 y 23 grados de libertad, sería considerado nu, trabajamos directamente en nuestra tabla y obtenemos en este caso el valor de 2,069. ¿Está claro? Obtenemos el intervalo que tiene como límite inferior menos 29,564 y el intervalo que tiene como límite superior menos 20,436. En este caso, ¿podemos asumir que las medias poblacionales son iguales? Muy bien. ¿Por qué, Selene, no podemos asumir que las medias poblacionales son iguales? Porque el cero no está incluido en el intervalo de confianza propia. Exactamente. Muy bien. ¿Sí? Recuerden, preguntas típicas de parcial. Bueno. Resolvamos el ejercicio 24. ¿Cómo vamos hasta ahí?
Bien, profe. Bien, perfecto. Bueno, resolvamos ahora el ejercicio 24. Dice, la aplicación de plaguicidas a cultivos extensivos puede producir inadvertidamente contaminación del aire en el área amplia. En octubre de 1993 se informó que la disposición de residuos aéreos del insecticida diazinon empleado en huertos laterales del Valle de San Joaquín, California. Se tomaron y analizaron muestras de aire en el huerto durante 11 días del periodo de rociado más intenso. En la siguiente tabla están agregados, asentados los niveles de residuos de diazezón durante el día y durante la noche. Los investigadores quieren saber si los niveles medios de residuos de diazezón difieren entre el día y la noche. ¿Estamos hablando de dos muestras o estamos hablando de una misma muestra expuesta a distintos sucesos? Bien, perfecto. A ver chicos, esta diferencia es súper sutil, pero es difícil a veces de determinarla, pero háganse siempre esta pregunta cuando lo lean al enunciado, ¿sí? Porque es uno de los errores súper comunes en los cuales para muestras apareadas lo calculan como si fuera diferencia de media. ¿Bien? Lo primero que ustedes tienen que preguntarse en los ejercicios donde tienen dos muestras o dos posibles muestras es, ¿son dos o es una sola expuesta a sucesos distintos? En este caso es una sola muestra expuesta a sucesos distintos. ¿Cuáles serían los sucesos distintos? El día y la noche. ¿Pero qué? ¿A qué exponemos a la muestra? La tomamos de día y la tomamos de noche, perfectamente. ¿Pero expuesta a qué? ¿A qué está expuesta acá? A los Al aire. Exactamente. Al plaguicida y a los residuos que quedan en el aire, exactamente. Entonces, tomamos esa misma muestra, pero en dos sucesos distintos, en uno de día y en otro de noche. Entonces, saber cuánto queda en el aire de día y cuánto queda de noche en el aire. ¿Bien? Perfecto. Dice, analice los datos empleados en un intervalo de confianza del 90% para la diferencia de los residuos de medio. Miren, acá ya les da como una ayudita, ¿sí? Porque no dice para la diferencia de medias, ni para la diferencia de los promedios de residuos. Dice la diferencia entre los residuos medidos. ¿Sí? Esto tiene acá está un error de texto, medidos sería. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Yo tengo los datos en mi tabla, ¿qué hago? Calculo la diferencia entre el día y la noche. Fundamental que hagan siempre en el mismo orden y que se acuerden cuál es el orden. Porque después hay preguntas asociadas al orden y después no saben si hicieron la noche menos el día o el día menos la noche. ¿Sí? Entonces acá hacemos día menos noche, seguimos el orden, día menos noche. Sacamos nuestras diferencias. ¿Y qué datos vamos a identificar? ¿Qué datos vamos a calcular de esta nueva variable? Porque ustedes al sacar la diferencia, incorporamos una nueva variable, que es justamente esta variable D. Por lo tanto, esa nueva variable, ¿qué va a tener? De raya, el promedio básicamente, la media muestral. S, que es el desvío muestral de esto, todo esto es de esta nueva variable, y también un tamaño muestral, que es 11. ¿Bien? Entonces, fíjense, acá están puestos cómo trabajamos para muestras apareadas. Los individuos son los mismos y la observación está relacionada una con otra. ¿Bien? Identificamos entonces los datos del problema, sacamos la diferencia, la media de la diferencia y el desvío de la diferencia. Como segundo paso, ¿qué hacemos? Calculamos alfa sobre 2, que acá está hecho. Y determinamos cuál va a ser la fórmula del intervalo de confianza con el que vamos a trabajar. Para pareadas es simple.
¿Bien? Vengo acá a mi pluma y voy a elegir un color. Ya trabajamos con rojo, voy a trabajar con naranja. ¿Sí? Si trabajan en apareada, todas las que son de diferencia de media, directamente las tacho de entrada. Entonces, ¿cuántas fórmulas de intervalo de confianza me quedan para pareadas? Una sola, la última. ¿Sí? Entonces, trabajo directamente con la última. Entonces, perdón. Entonces, trabajo con la última fórmula, aplico la fórmula, ¿sí? Para calcular el intervalo de confianza que hago, también reemplazo todos los valores. Lo calculo, en este caso, trabaja con la distribución T. Calculo mi distribución T, que es T de alfa sobre 2, y acá trabaja con otra vez n-1. Ya no trabajamos con el nu de hace rato, n-1. ¿Sí? Entonces, tengo mi valor de T y tengo lo reemplazo, que mi valor de T es 1,812, reemplazo todos los valores y tengo mi valor de intervalo. Fíjense que acá también calculé solamente el lado del límite superior, lo mismo se replica para el inferior, recuerden que solamente cambia el signo, ¿bien? Entonces calculamos mi intervalo de confianza, ¿bien? ¿Qué dice? B. ¿Qué supuestos son necesarios para que sea válido el procedimiento de estimación de intervalos del inciso A? A pesar de que trabajamos con apareada, hay supuestos que tenemos que asumir. ¿Qué nos dice la descripción de apareada? Dice, diferencia entre medias de dos distribuciones normales para muestras apareadas. Distribuciones normales. Entonces, ¿qué supuesto tengo que asumir? Se asume que la población tiene una distribución normal y que el diseño del experimento implica controlar otros factores. ¿Sí? C. Utilice el intervalo del inciso A, es decir, este que está acá, esperen, acá está, para contestar las preguntas de los investigadores. ¿Cuál es la pregunta de los investigadores? ¿Qué nos dicen los investigadores? La aplicación de plaguicidas a cultivos extensivos puede producir la contaminación del aire en el área amplia. ¿Sí? Los investigadores se informó que la disposición de residuos aéreos de insecticida empleado para huertos laterales del Valle de California se tomaron y analizaron muestras en el área durante 11 días del periodo rociado. En la siguiente tabla están asentados los niveles durante el día. Los investigadores, acá viene la pregunta, lo voy a señalar con color celeste. Los investigadores quieren saber si los niveles medios de residuos de días difieren entre el día y la noche. Difieren entre el día y la noche. ¿Son distintos o pueden llegar a ser iguales los niveles de plaguicida en el aire? ¿Qué creen? Matías, pueden llegar a ser iguales. ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Quiénes están? Jessica Luzco. Jessica, ¿estás? Jessica, ¿estás? Bien. Sofi, Rojas. ¿Estás, Sofi? Sofi, ¿estás? Sofi a la 1.
Sofi no está. Sergio Salva. Hola, profe. Hola, Sergio. ¿Qué crees? No estoy evaluando. No, sí, estaba leyendo la consigna. ¿Qué crees o quieres que Y, pasemos? o sea, tengo la sensación de que pueden ser iguales, pero no, este, no sé bien cómo especificarlo, digamos. No hay problema. Es Entonces, como hasta ahora serían 2 por iguales. Serías así. Matías y vos van por iguales. Veamos a ver quién más está. Sergio, Antonio. Recuerden, chicos, que no estoy evaluando, estamos aprendiendo, ¿sí? Profe, si fueran iguales, ¿no tomaría el 0 el intervalo? Exacto. Exacto. Entonces, No son iguales. Sí difieren. difieren. Una es más grande que la otra. ¿Cuál sería? ¿Cuál tiene más contenido de plaguicida en el aire? ¿El día o la La noche? noche. ¿Cómo hicimos nosotros la diferencia? Por eso le dije, recuerden cómo hacen la diferencia. En este caso hicimos la noche menos el día. En la noche sería, ¿cuál sería entonces? No, habíamos hecho día menos noche, profe. Ah, perdón, tienes razón, perdón. Hicimos día menos noche. Entonces, ¿cuál sería? La noche más grande. Perfecto. Bien, Antonella. Bien. Para el resto, recuerden, chicos, siempre la cuestión es el 0. ¿Está contenido? ¿No está contenido? ¿El intervalo es positivo completo o es negativo completo? Si el intervalo contiene el 0, la comparativa, ¿sí?, nos puede llevar a pensar, a suponer que en algún punto los valores, ya sea de las dos muestras o de la muestra pareada, son iguales. Si no está contenido el 0, si es negativo, nos lleva a suponer que la muestra 2, la última, digamos, en la resta, es mayor. Si es positivo, la muestra 1 en la resta es mayor. ¿Se entendió? Pregunta de examen. Seguro que esta pregunta en algún momento la van a tomar en los parciales. Recuerden. ¿Bien? Bueno, sigamos entonces. Ejercicio número 28. Supongamos que las notas de las asignaturas de inferencia siguen una distribución normal de los dos grupos existentes. Se selecciona una muestra de 21 alumnos del primer grupo y otra de 25 del segundo grupo. Ambas independientes y se obtienen como varianzas 1250 y 900 respectivamente. Obtenga un intervalo de confianza para el cociente de varianzas poblacionales de niveles de confianza del 90%. Bueno, para el caso del cociente de varianzas, recuerden que tenemos solo un caso. Bien, entonces lo único que tenemos que considerar es que nos dice que son para distribuciones normales. En el caso de que el enunciado no lo menciona, vamos a tener que reforzar ese concepto y ponerlo, quizás el problema nos dice, ¿qué supuesto tuvo que considerar? Bueno, tuve que considerar que las poblaciones son normales. ¿Sí? Bien, entonces tenemos los datos del grupo 1, tenemos los datos del grupo 2, tenemos el tipo de problema seleccionado, tenemos el alfa calculado, en este caso trabajamos con un F, con la distribución F de alfa sobre 2, N1 menos 1, N2 menos 2, alfa sobre 2, N2 menos 1, N1 menos 2. Chicos, acá, fundamental, fíjense, error recontra común que cometen en los parciales, usan el mismo alfa. No pasa lo mismo que pasa con las otras distribuciones. En este caso, perdón, no usan el mismo alfa, no, usan la misma F. No pasa lo mismo que pasa con las otras distribuciones. Acá son distintas. Fíjense, los grados de libertad cambian en orden. Cuando está como denominador, primero va el grado de libertad de la muestra 1 y segundo el de la muestra 2, y cuando está como numerador, primero va el de la muestra 2 y al último el de la muestra 1. ¿Sí? Fíjense, son distintos. Error súper común. Bien, sigamos. ¿Qué hacemos? Reemplazamos la fórmula
¿sí? Reemplazamos por todos los valores existentes y calculamos nuestro intervalo de confianza. En este caso, al ser un cociente, no podemos hablar de que el 0 va a estar incluido. ¿Bien? ¿De qué podemos hablar? ¿De qué valor va a estar? Si son iguales, el desvío, perdón, la varianza poblacional de la muestra 1 con la varianza poblacional de la muestra 2, si son iguales, ¿qué valor debería estar contenido en el intervalo de confianza? El 1, exacto, el 1. Porque son iguales, el mismo valor. Supongamos que valen 5. 5 sobre 5 es 1. Bien, entonces el 1 debería estar contemplado en el intervalo de confianza. Entonces, la pregunta que le pueden hacer para este tipo de ejercicio es, ¿las varianzas poblacionales son iguales? Y acá podemos interpretar que sí o que no. Que sí, porque está exactamente, está el valor 1. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, perfecto. Bueno, el 29, el ejercicio 29. Uy, yo el último. Bueno, el ejercicio 29. Con el ejercicio 29 trabajamos con diferencia de proporciones. Con este ejercicio ya terminamos todo el trabajo práctico. No hay problema, Sofi. Bien, con este ejercicio ya directamente, ¿qué hacemos? Abarcamos un ejercicio al menos de cada uno de los tipos de problemas del resumen de la tabla. ¿Bien? Bueno, ¿qué nos dice? Un especialista en genética está interesado en la proporción de hombres y mujeres en la población que tiene un leve desorden sanguíneo. En una muestra aleatoria de 1000 hombres, 250 de ellos presentaron esta afección, mientras que en otra del mismo número de mujeres, 275 de ellas lo padecían. Calcula el intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las proporciones de hombres y mujeres que sufren este desorden sanguíneo. Analice los resultados y cite conclusiones. Entonces, tenemos proporciones de la población con leve desorden sanguíneo de hombres y de mujeres. Calculamos los datos para cada una de estas muestras. Tenemos la de desorden de los hombres y tenemos la de desorden de las mujeres. Tenemos un tamaño muestral para los hombres, un X para los hombres, perdón, un tamaño muestral para las mujeres, un X para las mujeres. En este caso el X va a estar apuntado a quiénes, a los que tienen desorden, ¿bien? Porque nuestro P éxito va a estar apuntado a los que tienen desorden, porque la pregunta está apuntada a los que tienen desorden. Bueno, entonces calculamos nuestro P sombrero y nuestro Q sombrero, ¿sí? De cada una de estas muestras. Venimos al único tipo de problema que trabaja con diferencia de proporciones y trabajamos con nuestra fórmula. En este caso, vamos a reemplazar solo el extremo del límite superior. Y fíjense acá que está planteado como 1 y 2. Acá, como estamos trabajando con hombres y mujeres y así llamamos a cada una de nuestras variables, directamente lo que hicimos es utilizar H y M para no olvidarnos y no confundirnos. ¿Bien? Entonces, reemplazamos todos los datos. Trabajamos con la distribución Z de alfa sobre 2. Reemplazamos todos los valores que obtuvimos de la primera instancia del problema y calculamos nuestro intervalo de confianza. Bien, dice, analice resultados y cite conclusiones. Volvemos acá a la pregunta. Dice, un especialista en genética está interesado en la proporción de hombres y mujeres de la población que tiene un leve desorden sanguíneo. ¿Podemos asumir que los hombres y las mujeres tienen el mismo desorden sanguíneo? ¿Por qué?
Exactamente, exactamente. Bien, en el caso de que este intervalo sea positivo completo, es decir, olvídense del signo negativo del 0,06, ¿sí? Que sea 0,06 el límite inferior y hacia el otro lado pongamos un número ficticio de 20, ¿bien? En ese caso, ¿quiénes presentarían una proporción superior de desorden sanguíneo? ¿Los hombres o las mujeres? En el caso de que sea positivo completo. Los hombres, profe. Los hombres. Muy bien. En el caso de que sea negativo completo, Las mujeres. ¿por qué? Porque sería la proporción 2 es grande. Exactamente. Porque el valor negativo en la resta es más grande. Simple, es una cuestión matemática básica. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sí, profe. Perfecto. Uy, ya está. Fue rápido y eso que hicimos preguntas y todo. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Con esto finalizamos todo el trabajo práctico número 6. Con esto abarcamos todos los casos de los del trabajo práctico 6 y con esto ya estamos en condiciones de hacer todos los ejercicios de competencias. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí? Sí. 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 Acá no, pero acá siempre vas a tener un 1 y un 2. Al margen de que trabajes con hombres y mujeres, vas a tener vos, mientras consideres siempre, por eso yo le digo, solo si está planteado el ejercicio en lo que es la parte del enunciado, con valores de muestra 1 y muestra 2, trabajen con valores 1 y 2. Si el planteo del ejercicio está con muestra de hombres y muestra de mujeres, o planteado con muestra de terreno fértil y terreno infértil, o lo que fuera, usen las letras para que los ayuden y no se confundan. Y después relacionen todo a esa misma letra. ¿Me explico? Porque también es súper común confundirse con los valores asignados a la muestra 1 y a la muestra 2. En este caso es simple, porque está todo puesto en muestra 1 y muestra 2. Entonces directamente uso todo lo que dice 1, lo reemplazo con los valores del 1. Todo lo que dice 2, lo reemplazo con los valores del 2. No es muy complejo. No, de nada. ¿Alguna duda más? Bueno. Les digo para los que entraron al último y quizás no lo escucharon, recuerden que el jueves 7 es asueto provincial. Por lo tanto, no vamos a tener nuestra clase.